Que nuestros corazones estén atentos y estén despiertos a tu palabra. Amén y amén. Entonces aquí tenemos el pasaje del buen samaritano, ¿cierto? Un pasaje muy conocido, muy famoso. Y dice, las tres versiones dicen que todo surge de una pregunta de un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley eran en Israel las personas que más conocían la palabra, los que más conocían la Biblia. Ellos eran los que se la sabían todos, se la sabían con comas, con puntos. Aún incluso cuando los maestros, los fariseos querían preguntar algo, ¿dónde venían? Venían a donde los intérpretes, para que ellos, que se dedicaban exactamente a eso, le interpretaran. Entonces este intérprete le pregunta al Señor, ¿cuáles son los dos mandamientos? ¿Cuál es el primer mandamiento o el mandamiento más importante? Porque él no le habla de los dos, le pregunta por el primero. Pero Jesús le dice, el primer mandamiento y el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todos esperaron que Jesús se quedara hasta ahí, porque eso era lo que le estaban preguntando a Jesús. Pero Jesús dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es semejante, o sea que Jesús les dice a ellos, entre otras cosas, no pretendan o no piensen que pretender amar a Dios y ya es suficiente. Hay otro mandamiento que está sujeto a ese, que es igual a ese, que es como ese, y de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo lo que está escrito, entre otras cosas, está diciendo Jesús, depende esos dos mandamientos. O sea, sin eso no hay nada más. A veces decimos, la Biblia es muy difícil de entender. Yo no quiero leer Apocalipsis, yo no entiendo Daniel, yo no entiendo esto, no entiendo aquello. Es verdad, hay cosas que son difíciles de entender, pero cuando nos la resumen de esa forma y nos dicen que hay dos mandamientos, que los dos son iguales, porque dice que el otro es semejante. Cuando yo digo semejante es lo mismo, son iguales, porque a veces decimos, no, el mandamiento más grande es amar a Dios, y a veces algunos nos excusamos en eso, pero y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para la mayoría de nosotros ahí es donde se forma el conflicto, no en el primero, sino en el segundo. Ahí es donde se nos forma el conflicto, pero Jesús está diciendo que van cogidos de la mano, que uno no puede andar sin el otro. Cuando nosotros examinamos los 10 mandamientos, sí, Edison. Dice, no por qué parte, dice que el cumplimiento de la ley Romanos es el amor. Es el amor. Así que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Se me fue la palabra, me hiciste distraer. Que me distraje, me pasó con el pastor, se me fue. Se me fue absolutamente. Cuando nosotros vamos a los 10 mandamientos, gracias Elisa, está pendiente. Mira usted los 10 mandamientos. En realidad, los 10 mandamientos se resumen en estos dos. El primer mandamiento de la Biblia es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El tercero es: no te inclinarás a ellos ni los honrarás. ¿Ha notado usted que los 3 primeros mandamientos hablan de lo mismo? ¿Por qué será que Dios, para decirnos, entre otras cosas, no sean idólatras, tiene que gastar 3 mandamientos, 3 números? ¿Por qué será? ¿Será porque es el pecado que más cometemos? Porque cuando Dios repite algo 3 veces en una lista de 10 y se gasta los 3 primeros puntos diciendo lo mismo, es porque es el pecado más grave que hay, la idolatría en todas sus facetas. En todas sus facetas. Aún el pecado es idolatría. El pecado es idolatría. El Señor dice, la avaricia es idolatría, pero ese principio lo podemos extender a todo el pecado. ¿Por qué? Porque es algo que amamos y nos aferramos a eso. Por ejemplo, la mentira. No mienta. Ay, pero yo no dejo de mentir. Y aunque sé que la palabra de Dios dice que no mienta, yo no dejo de mentir. ¿Qué es eso? Idolatría. Además de ser mentira, es
idolatría. ¿Por qué? Porque he abrazado tanto eso. Me he aferrado tanto a eso. Amo tanto eso que no hay nadie que me lo pueda quitar. Por esa razón, todos nos vamos a condenar por un pecado que se llama idolatría. Más allá de cualquier otro nombre que usted le pueda poner, se llama idolatría, porque los pecados no vienen solos, vienen en minga, decía alguien. Hay pecado y hay raíz de pecado. La raíz es cuál? Que nuestro corazón, que debe ser para Dios, oye Israel, el Señor tu Dios es uno y lo amarás con todo tu corazón. Y eso significa que si al que yo amo me dice, deja esto, yo lo dejo. Mi suegra decía que el marido de ella mantenía andando con uno y con otro, pero apenas que ella se daba cuenta de que andaba con algún cuento por ahí, ahí mismo despedía ese cuento. ¿Qué quería decir ella con eso? Que ella estaba por encima. Y es lo mismo que nos pasa con Dios. Si Dios nos dice, despide esto, si Él está en el centro y si en realidad nosotros lo amamos a Él con todo nuestro corazón, tenemos que hacerlo. Entonces mire que Dios condena la idolatría en todo, aquí estoy haciendo un paréntesis, en todas sus formas. Dios pudo haber dicho, no tendrás dioses ajenos, pero luego la gente se podría preguntar, ¿esto qué significa? De pronto me puedo hacer esta imagen y eso quizás no entra ahí, o de pronto puedo amar el dinero y eso no entra ahí, etc. Por eso Dios lo explicó. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día del reposo. ¿Para quién? Para Jehová tu Dios. O sea que los 4 primeros mandamientos tienen que ver de la relación del hombre con Dios. Hoy día hay gente que se afana y que se aferra que tiene que ser el sábado. Hay otros que se aferran que tiene que ser el domingo, el día que hay que guardar. Pero aquí el principio es que hay que guardar un día para el Señor. Romanos capítulo 14 dice, uno hace diferencia entre día y día, otros nunca iguales todos los días. Lo importante es que usted adore al Señor. ¿Qué día estamos sacando nosotros para adorar a Dios? A veces el domingo decimos no puedo porque ese día es el que voy a pasear, ese día es el que voy a salir, ese día es el que voy a arreglar la casa porque tengo mucho oficio atrasado, ese día es que viene fulano, ese día es el día que tengo para recrearme. Pero cuando leemos los 10 mandamientos en Éxodo 20 nos dice que el reposo que nosotros le damos a Dios también es un reposo para nosotros. En ese día, el día que nosotros venimos a la casa de Dios, en ese día es el día que más descansamos. ¿Cuántos decimos amén? Que no me deje sola con eso. Usted se puede quedar en su casa haciendo los oficios y usted no sabe en qué momento le viene un problema. Ay, yo me quedé aquí en la casa haciendo los oficios, no fui a buscar a Dios. Por más que usted pensó que se quedó reposando, no reposó nada. Pero cuando venimos a la presencia de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos la voz de Dios, de una u otra forma, aunque usted y yo no lo estemos viendo en el momento, estamos reposando y estamos descansando. Esos son los primeros 4 mandamientos, o sea, amarás al Señor tu Dios. ¿Y los otros 6 de qué hablan? No matarás. Eso tiene que ver con mi relación con el hombre. No matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todo tiene que ver en mi relación con el hombre. 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre. Y ahí se cumple toda la ley. Pero a veces nosotros podemos ser engañados y pretender amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, pero yo no puedo ver a Daniel. Yo aborrezco a Sandra, yo aborrezco a Manuela, a Gisela, a Edison. No puede ser así, dice la palabra de Dios. Por eso, cuando Jesús le habla a este intérprete que dice, y el segundo es semejante, dice que él se quiso justificar. Y él queriéndose justificar, porque él no tenía en mente eso, entonces le pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pero resulta que los fariseos habían hecho una categoría de prójimos. ¿Será que acaso nosotros también tenemos esa categoría de prójimos? Estaba el prójimo, mi hermano y mi amigo. Mi prójimo que acepta todo lo que yo le digo, mi prójimo que me asegura todo. Ese es mi prójimo, mi brother. Y ellos habían dicho incluso, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero cuando uno va a mirar en la ley, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito? Realmente busques un versículo
va a decir, amen a su prójimo y aborrezcan a su enemigo, no hay ninguno. Pero ellos habían entendido y habían hecho una categoría de prójimo: el que me cae bien, el que es mi hermano, el que es mi familia, el que dice sí a todo lo que yo digo, ese es mi prójimo. Pero el que es mi enemigo no. A ese que es mi prójimo es el que yo voy a amar. Pero ese que le caigo mal, que cuando monto una foto no la comenta, y si la comenta dice algo malo, ese no es mi prójimo. Aquel que me insulta, ese no es mi prójimo. A los samaritanos ellos los tenían como lo peorcito, decían los perros. Y por eso aquí Jesús, precisamente en esta parábola, menciona a un samaritano. Si había gente que los judíos odiaban a los samaritanos. ¿Por qué los odiaban? Porque los judíos se creían más santos que los demás. Resulta que los samaritanos habían sido anteriormente parte del pueblo de Israel. Pero en un momento los samaritanos comenzaron a adorar otros dioses. Y comenzaron a adorar a Dios y al mismo tiempo otros dioses. Prácticamente competían con los israelitas por la adoración. Por eso la mujer samaritana le dice a Jesús: Señor, ustedes adoran en Jerusalén y nosotros adoramos en este monte. Porque ellos tenían una competencia. Por eso la mujer samaritana le dice: ¿cómo así que tú, siendo judío, me pides a mi agua si tú eres un judío y yo soy samaritana? ¿Eso qué es? Eso no se ha visto nunca. ¿Cómo así que me pides agua? Porque había una enemistad. Pero entonces Jesús le dice: un hombre venía de Jerusalén a Jericó, lo más seguro era que era un judío. Y ese judío cayó en manos de unos ladrones. Los ladrones lo golpean, los ladrones le quitan todo, le dejan la vida porque no había nada más que quitarle, como hacen muchos ladrones. Cuando usted no tiene oro, ahí le dan más duro. ¿Cómo así que ese reloj era de oro? Era fantasía. En el Chocó, cuando estábamos nosotros pequeños, a una señora la mataron porque tenía unos aretes, y cuando los ladrones se lo iban a llevar, ella le dijo: mijito, eso no es oro. Y la mataron diciéndole: compre oro. Imagínese usted. Y hoy día pasa así, y así sucedió con aquel hombre. Pero resulta que Jesús dice: pasa un sacerdote. Y el sacerdote lo ve allí y pasa de lado. Luego pasa un levita. El levita lo ve aquí y pasa de largo. ¿Quién era el sacerdote? ¿Quién eran los levitas? Se suponía que eran las personas en Israel que más amaban a Dios. Se suponía que eran los guías espirituales de los otros. ¿Quiénes le enseñaban la ley a las personas? Los levitas y los sacerdotes. Todos eran de la misma tribu, eran levitas. Los sacerdotes eran los que se ocupaban del trabajo más sagrado. Ellos eran los que hacían los sacrificios. Cuando alguien quería adorar a Dios, ellos venían y le traían: Gisela, aquí está tu corderito, sí, este corderito es para adorar a Dios. Entonces ellos iban al templo, lo sacrificaban, y se suponía que de esa manera estaban enseñando al hombre a llegar a Dios. De esa manera ellos eran mediadores entre el hombre y Dios. Pero a estas dos personas no les interesa. Pero un samaritano, yo me imagino que todos se quedaron así. ¿Cómo así? Pero un samaritano, un hombre, un enemigo, alguien que ustedes consideran que no alaba a Dios ni lo adora verdaderamente, porque el mismo Jesús le dijo a la mujer samaritana que ellos adoraban lo que no sabían. O sea, el mismo Jesús le dijo: ustedes ni saben qué es lo que están adorando. O sea, que en verdad ellos no sabían qué adoraban. Pero un samaritano, cuando pasó por ahí, fue movido a misericordia. No pasó de largo, miró al hombre, miró las heridas, las limpió en lo que él pudo limpiarlas, se quedó con él, no pasó de largo porque yo estoy ocupado. Yo me imagino al sacerdote diciendo: no, yo no me puedo contaminar, porque los sacerdotes no pueden contaminarse. Él dice, y hoy nos dice a cada uno de nosotros: ve y haz tú lo mismo, porque no podemos pretender amar a Dios, pero tener enemistad y llevarnos mal con las personas. Y sobre todo con las personas que viven en nuestra casa, en nuestra familia, porque en el Quito decían que no hay palo, no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. O sea, tenemos que reconocer que los problemas más terribles los tenemos muchas veces con las personas cercanas, porque los otros nos pueden hacer lo que sea y a veces ya pasan de largo y ya los dejamos de ver. Pero con los hermanos, con la mamá, con el esposo, con los hijos, con las personas que están cerca, entonces chocamos, y Dios no quiere que sea así.
diga al que está a su lado, al que está atrás. Dios no quiere que sea así, no tiene que ser de esa manera. Hoy Dios nos dice a nosotros que estamos buscando a Dios, así como le dijo al intérprete que era una persona que se suponía que buscaba a Dios. El amar al prójimo es mayor que todos los sacrificios. Vamos allí al libro, a los pasajes paralelos. Vamos a Marcos, creo que es 12:33. Y vamos también a Mateo 22:39. Vamos a mirar varias cosas que nos dicen sobre este pasaje. Lo primero que nos dicen es: ve y haz tú lo mismo. Lo dice ahí en Lucas. Si vamos a Marcos 12:33, miren lo que dice. Bueno, vemos Marcos 12, leamos desde el 33, dice así. El 32 dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro como Él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es mayor que toda adoración. O sea que, por eso también dice la palabra, cuando vienes al templo a adorar y traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, todavía no adores, déjalo allí. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces, ahora sí, presenta la ofrenda, porque no puedo pretender venir delante de Dios y adorarlo cuando el otro mandamiento, que es semejante, no lo estoy cumpliendo. No puedo adorar de esa forma. Entonces le está diciendo el escriba: es verdad. Amar a Dios, amar al prójimo, es mayor que todos los holocaustos, que todos los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué dice el 34? Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, no estamos lejos del reino de Dios. Pero si nosotros no lo amamos, estamos lejos del reino de Dios. Así pretendamos amar a Dios. Yo no creo que ese levita y ese sacerdote estaban cerca del reino de Dios. A veces la religiosidad nos hace pensar eso. Y por eso es que hay personas que antes de ir a matar se van y se arrodillan ante la Virgen. Porque la religión, y se echan la bendición, y dicen: esto es mi trabajo, pero le vas a quitar la vida a tu prójimo y se la vas a quitar por dinero. Pero la religión nos hace pensar que las dos cosas están divorciadas, que eso no tiene que ver nada con la otra. Que yo puedo venir, yo puedo adorar a Dios, y yo puedo besar a Dios, y yo puedo postrarme ante Dios, pero luego yo puedo tener una mala actitud y una mala relación con aquellas personas que son mis enemigos, porque aquí no hablamos de los amigos, todo el mundo quiere a sus amigos, pero ya sabemos que no podemos hacer categorías de prójimo. El prójimo es cualquiera, el prójimo es esa persona que nunca conocía, el prójimo es ese que pasó por ahí, el prójimo es al que yo no le caigo bien, el prójimo es al que me hace daño. Parece muy sencillo, pero cosa difícil. Cosa difícil. No porque algo sea sencillo significa que sea fácil. Eso aparentemente es muy sencillo en palabras, decirlo. Jesús lo pudo decir en 2 versículos. Pero Dios mío, cuando llega el momento de hacerlo, ahí es donde está la cosa dura y ahí es donde la cosa se pone súper difícil. Yo creo que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros que estamos aquí, que oramos, yo creo que nosotros lo que menos queremos es estar lejos del reino de Dios. Yo creo que es lo que menos queremos. Cuando el Señor se dio cuenta que Él había entendido eso, le dijo: no estás lejos. ¿Y por qué le dijo: no estás lejos? ¿Por qué no le dijo: ya estás en el reino? Le dijo: porque ahora que lo entiendes, ahora necesitas ponerlo en práctica. Por lo menos lo entiendes. Cuando lo entendemos, ya estamos cerca. Pero después que lo